Briviesca, en el siglo XIV, era un asentamiento con notable relevancia en el ámbito político-social de los territorios de la Corona de Castilla y constituía la cabeza de la región de la Bureba. En este vídeo nos asomaremos al primer siglo de la vida de la nueva urbe, que fue fundada a comienzos del siglo XIV por doña Blanca de Portugal, señora de las Huelgas. Briviesca en el siglo XIV. El sueño de doña Blanca. Durante la Alta Edad Media, los reinos cristianos del norte de la península ibérica atravesaban una época de inestabilidad social y política que provocó un cambio en la morfología de los asentamientos rurales y urbanos. Las poblaciones más prósperas se habían convertido en enclaves atractivos al desaparecer el poder de Roma, y en medio del desorden reinante eran objeto de todo tipo de saqueos. Por el contrario, los pequeños núcleos inmersos en el entorno rural trataron de organizarse para su defensa, prestándose un apoyo mutuo a través de sus altas torres y el toque de campanas. Esta situación cambió, al menos en el norte de la península, debido a la organización de los reinos cristianos a partir del siglo X. Ya en el siglo XIII, la Corona de Castilla vivió una época de prosperidad que provocó el crecimiento de las nuevas villas y se desarrolló enormemente el comercio, la arquitectura y la tranquilidad de los pobladores del reino. En este contexto nace la actual Briviesca. En 1305, Blanca de Portugal, hija de Alfonso III de Portugal y de la reina Beatriz de Castilla, adquirió el señorío sobre los barrios de Briviesca y decidió realizar una replanificación urbana y reunir todos los pobladores en un solo núcleo poblacional, la villa de Briviesca, a la que concedió fuero en 1313. Se planificó una configuración urbana ortogonal con un gran eje longitudinal que seguía el trazado del antiguo camino de peregrinos, con manzanas regulares, calles paralelas y puertas en los 4 puntos cardinales. Esta disposición ordenada y funcional ha perdurado en parte hasta la actualidad. El recinto fue rodeado por una cerca para favorecer la defensa del enclave y controlar la entrada y salida de la población. Los muros serían gruesos, con piedra en forma de sillería irregular o mampuesto. Durante el primer siglo, tras la planificación, se fueron parcelando y ocupando varias zonas, como las cercanas a la Colegiata de Santa María en el sur o la de la iglesia de San Martín en el norte. Se construyeron varias puertas en la cerca. La disposición de estas entradas daba lugar a un cruce perpendicular de 2 vías principales que distribuían la planta urbana de la villa. Estas calles convergían ligeramente hacia el sur y se comunicaban con otras secundarias de disposición transversal uniendo las puertas. La intersección entre las 2 vías principales dio lugar a un amplio espacio abierto, la Plaza del Mercado o Plaza Mayor. Estaba parcialmente asoportalada para proteger a los puestos de venta y albergaba una fuente que abastecía de agua potable a toda la villa. En la parte septentrional de la plaza se hallaba la antigua iglesia de San Martín, cuyo origen es anterior a la nueva planificación urbana de la villa, y pudo ser sede de la parroquia de un antiguo poblamiento agrario, el barrio de San Martín. Además, su pasado pudo estar vinculado a la ruta compostelana y la edificación fue renovada siguiendo el estilo gótico del momento. La iglesia actual cuenta con partes originales anteriores al siglo XV, otras de la remodelación gótica y otras renacentistas, barrocas y contemporáneas. Las viviendas próximas a la iglesia de San Martín seguían un viario regular en correspondencia con el trazado original anterior a la planificación de Briviesca como villa,
Por eso, esta zona de la villa aún hoy conserva un trazado irregular diferente a todas las demás de la villa. En la Plaza Mayor se distinguía otra construcción singular, el consistorio. Estaba situado en la parte oeste e integrado con otros edificios. En el consistorio se reunían los representantes de Briviesca para solucionar los problemas de la población y guardar las actas de los acuerdos. En la parte sur de la plaza, y protegidos por la zona asoportalada, se hallaban el peso y la carnicería. La Plaza Mayor lindaba con la vía principal de la villa, comúnmente llamada Calle Mayor o Calle Real. Unía verticalmente las puertas de Burgos con la de Medina. Esta calle, junto con la que unía las otras dos puertas, eran las zonas más habitadas de la villa, por tener un mayor tránsito comercial. En ellas eran habituales edificaciones más sólidas, las cuales en ocasiones incluso podían estar hechas de piedra y tener hasta 3 alturas. En ellas habitaban las familias que habían alcanzado una posición económica acomodada, los primeros burgueses y algunas familias de la nobleza. Esta calle moría en una zona adyacente a la puerta de Burgos y daba lugar a una plaza abierta cuyo elemento más representativo era la Colegiata de Santa María, fundada por Blanca de Portugal tras la concesión de fuero. Este nuevo y espléndido edificio, de fábrica gótica, representaba el protagonismo de la villa de Briviesca como cabeza de la Bureba. Fue la primera colegiata de la diócesis de Burgos y una de las más antiguas de España. La denominación de colegiata presumía que contaba con un cabildo propio y amplias rentas para mantenerlo. Probablemente, su forma original estaría compuesta por 3 naves, una sola torre y un claustro, todo de estilo gótico. Del edificio original apenas quedan unos pocos restos, tras las reformas barrocas y neoclásicas. Hoy en día es difícil imaginar cómo pudo haber sido. El otro edificio de la villa, que competía en majestuosidad con la Colegiata de Santa María, era el Alcázar, situado en la parte noreste. Se trataba de un conjunto fortificado con varios edificios y su sólida silueta sobresalía del resto de la villa, con una torre que servía como punto de vigilancia y representante del dominio real. Dentro de este conjunto fortificado probablemente sobresaldría un edificio principal, la Torre del Homenaje o Casa Fuerte, un edificio de paredes sólidas y complementado con mejoras defensivas como almenas, matacanes, escaleras o torres albarranas para poder defenderse de un asedio. Próximo al conjunto fortificado se construyó un canal artificial de agua proveniente del río Oca que cruzaba la villa de sur a norte. Este canal era atravesado por varios puentes y pasarelas para poder circular entre ambas orillas. En el siglo XIV, Briviesca contaba al menos con 3 molinos, cuyos mecanismos funcionaban gracias al agua y el movimiento del canal. Estos molinos nutrían de harina a la población y a los diferentes mesones, que servían como puntos de hospedaje y avituallamiento de transeúntes y peregrinos. Los mesones se distinguían por su mayor tamaño y solidez. Estaban próximos a las 2 vías más importantes de la villa y en torno a la Plaza Mayor. Otro edificio singular era la Casa de los Velasco, donde en 1387 se celebraron las Cortes de Castilla, en las que Briviesca alcanzó un enorme poder simbólico al reunirse en ella procuradores de toda la corona de Castilla para parlamentar. Para cubrir las necesidades sanitarias de los habitantes, en el exterior, próximo a la puerta de Burgos, se hallaba el Hospital de Nuestra Señora la Mayor, que de origen medieval debió estar unido al camino de peregrinos. El resto de edificios de la villa
consistía principalmente en viviendas y talleres de artesanos. Estaban agrupados por bloques regulares y cada edificio contaba con un patio trasero o corral que servía como almacén y extensión abierta de la vivienda. En ocasiones podían contar con una bodega subterránea o acceso a amplias huertas si se encontraban cercanas al canal. Las viviendas solían ser de una planta y una sola estancia, de tamaño reducido para los campesinos y algo más grandes para las familias más acomodadas. Estaban fabricadas de adobe, ladrillo o madera revocada y por norma general estarían encalados, que servía como desinfectante y preservador de los materiales de sus fábricas. En ocasiones se construían edificios de más plantas, sobre todo en las zonas mejor ubicadas. En estos casos era más frecuente la piedra como material de construcción. En el exterior de este recinto urbano se hallaban también algunos modestos asentamientos, cuyo origen era más antiguo que la propia Briviesca. Así, en la ladera del Cerro de San Juan, cercana al río Oca, se ubicaba el caserío de la llamada Villa Vieja o Santa María de Allende, posiblemente coincidente con la antigua Virovesca romana. En el sur se encontraba el convento de San Francisco, que fue fundado en la primera mitad del siglo XV. Fue un enclave mantenido por los franciscanos y disponía de una iglesia, la de Nuestra Señora de la Salud, y un claustro para la vida monacal. Al suroeste se ubicaba el arrabal de San Andrés, que formó un animado núcleo de composición relativamente regular. Fue la aldea en la que habitaba la población judía del entorno hasta que comenzaron a adquirir propiedades intramuros tras la fundación de Briviesca. Existen referencias a su ubicación próxima al Alcázar, cerca de un viñedo, propiedad de alguna de las familias judías. Todos estos pequeños barrios, viviendas y edificios relevantes dieron solidez a la villa y fueron formando la planta de la actual Briviesca, que a finales del siglo XV era ya la gran capital de la Bureba, la que alienta su desarrollo y representa su protagonismo histórico hasta nuestros días. El sueño de Doña Blanca se hizo realidad.